Pues me gustaría compartir contigo hoy, martes 4 de abril, eh, las cosas que pueden interesarnos a la hora de poder incorporar a nuestra cartera, saber las situaciones en las que nos encontramos, pues para hacer trading o para hacer inversión, porque está claro que desde ayer que la OPEP nos cogió a todos como un poco desprevenidos y por sorpresa anunció esas medidas de disminuir pues la cantidad de barriles, la producción. Ha subido el precio, hoy está luchando $85 el crudo ligero, los futuros los vemos sobre $81. Claro, ahora está todo el mundo con la vista puesta en las petroleras. Te voy a enseñar la cartera que hice el pasado año, que sigue estando vigente. La hice en el otro canal, en Bitcoin Hoy. Vamos a ver qué compañías pueden estar interesantes si creemos que es una apuesta segura para nuestra cartera. Eh, También me gustaría hablar contigo de Tesla porque después del anuncio que hizo ayer sobre los resultados trimestrales de este primer trimestre de 2023, que aunque fueron un 4% más que los del último trimestre de 2022, con una producción de 423.000 vehículos, fíjate que es un 4% más que el año 2022, el último trimestre, pero más, el 36% más de producción que con respecto al primer trimestre del año 2026, es decir, el mismo, pero del año pasado, 423.000 vehículos, un 36% más. Y aún así cayó un 6%. Entonces, desde el punto de vista técnico, para mí, Tesla, vamos a verla en el gráfico, pues vemos que está en un momento bastante interesante con un crecimiento a largo plazo sostenible. Desde los mínimos que dejó ya aquí a principios de este año y acabó la primera fase en este máximo, aquí estuvo la segunda fase correctiva y ahora podemos contemplar que estemos en una tercera fase en desarrollo, se ha apoyado perfectamente en los $172 del 61,80 de la corrección. Y lo vemos, voy a abrir un poco el gráfico, lo vemos que está ahora, entre ayer y hoy, encerrado entre dos refugios, calculamos para este año 2023, de mediano plazo, para poder tener niveles y saber a partir de qué punto sería interesante poder entrar. Bueno, ¿qué más cosas observamos? Pues, por un lado, ha roto ya el último máximo, la referencia del último pivot. Sabemos que los mínimos van todos en ascenso, ¿verdad? Va en este canal. Y también se ha roto la tendencia de máximos decrecientes. Aquí la tenemos. Bueno, con todo ello nos está dando ya un momento para incorporar a las entradas. ¿Qué es lo que veo en este gráfico que me hace que la posición normal, el riesgo que asumiría, sea algo menor con respecto al típico peso que le pondría a esta compañía en la cartera, con la volatilidad que tiene? Pues mira, la única cosa así que veo es que solo ha retrocedido hasta el 61,80, no retrocedió ni al 50% ni al 38,20. Sí que nos dejó aquí una señal muy interesante, ¿verdad? Pero eso podría ser que como no retrocedió excesivamente, al llegar al máximo de la primera fase, volviese a corregir. Sin embargo, tanto el gap que nos ha dejado aquí y todo nos muestra que está en un buen momento de crecimiento y aunque retroceda durante un pequeño periodo, seguimos con la probabilidad de que es bastante más alta, que siga subiendo. ¿A qué objetivos? Bueno, pues roto los $216, aquí tenemos una de mediano plazo en los 225, pero los más interesantes para mí en el corto mediano plazo los tenemos aquí, un refugio de largo plazo, la línea azul, los 235,5 y el 25% de ganancias con respecto a la primera fase, en los 245. ¿Y cuál otro tenemos? Bueno, razonables, el 50% de ganancia en los $274. Después tenemos alguno más arriba en modo inversión, pero ya lo veremos más adelante. Además, también se espera, y por el consenso del mercado, muchos analistas así lo piensan, se van a bajar los precios de Tesla durante este año 2023 para luchar contra estos precios altos de la inflación. Así lo tiene pensado la compañía y eso la haría todavía crecer aún más. Bueno, tenemos a Tesla para incorporar en la cartera.
junto con esas tecnológicas, porque Apple sigue siendo esa apuesta muy buena en la cartera. Puedo decir que tiene un 30% ahora mismo de peso, podría ser un 35, un 30% y es lo mejor que va ahora mismo. Ahora, antes de pasar a la energía, al crudo, en este caso he publicado hoy cómo está en Twitter, he publicado cómo está el indicador del miedo y perdón, del miedo y la codicia. Y vemos que ya ha pasado, en muy pocos días ha pasado a 62. Ahora mismo está ya en la zona de codicia. También quiero comentar contigo cómo están las cosas en Google, porque técnicamente sabemos que está ya en esa fase número 3 para darnos una entrada e incorporarnos a las carteras. Sin embargo, aparece esta noticia que vemos aquí, que también he publicado hoy en Twitter, donde nos indica que Google, aparte de anunciar despidos inminentes, también anuncia recortes en gastos como pues, reducir la compra de portátiles, de servicios y también pues, de pequeño material para oficina. Sin embargo, podemos ver que en el gráfico, olvidándonos ya del ruido de mercado, olvidándonos de estas situaciones, de estos anuncios que entonces harían que no incorporáramos a la cartera y que nos asustásemos. Mira el gráfico. La primera fase, desde el mínimo que nos dejó en el último trimestre del pasado año, se completó correctamente. Desde ahí vemos también, pues como de libro, una fase correctiva, la número 2, nos deja el precio de apertura en los $89,50 para este año 2023. Aquí fue donde abrió la cotización y vemos cómo, después de un retroceso tan amplio hacia el 38,20, los 92,75 en este caso, retrocede, empieza a recuperar no solo el 38,20, sino el 50%, ¿verdad? Todos estos niveles correctivos, y a partir de aquí se nos coloca por encima del 61,80, es decir, los $98,50. Bueno, va en una fase digamos, muy rápida de crecimiento. ¿Por qué? Porque contemplamos que los máximos que nos ha dejado la tendencia de máximos decrecientes, que está a punto de romper ahora, está muy cerca a la ruptura de la primera fase en los $108. Es la única cosa que vemos, porque de resto también los mínimos son crecientes, los tenemos aquí totalmente crecientes. Bueno, está ya con ese anuncio para colocarla en cartera. Si todavía no has tenido oportunidad, pues mira si con tu estrategia y tu gestión del riesgo, sin que sea un consejo de inversión, aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer, el vacío que tenemos, el hueco que tenemos totalmente disponible hasta los últimos máximos, hasta aquí arriba, es el último máximo que vemos importante, pues eso viene a coincidir con los $120, el 50% de ganancias si rompe esta primera fase. $108 fue el que lo frenó, que es un refugio para este año 2023 calculado, justo ahí tocó, ha retrocedido, si logra romperlo entonces, pues 25% de ganancia en los $114, un poco más arriba, los 120, que es coincidente aquí con el 161,80 y los $125, es decir, estaría como segundo objetivo esta zona y el tercero y último, pues con el 100% de ganancia de lo que es la primera fase. Los 132, y entonces sí que coincide con otro refugio de largo plazo en los 134. Bueno, pues está muy interesante Google si quitamos ese ruido de mercado, porque si es por el ruido, siempre nos terminaremos perdiendo lo que al final termina siendo ganador. Bueno, dejamos un momentito a Tesla de un lado y nos vamos a venir a lo siguiente. Dije Tesla y quería decir Google. Bueno, aquí estamos viendo una cartera de energéticas que configuré el pasado año y aquí se ve bien. La fecha es del 28 de febrero de 2022. Bueno, aquí cómo va las ganancias, el porcentaje de ganancias en esta cartera. Y aquí pues también vemos en esta columna la cantidad de acciones que la componen y el peso que tiene. Esta la hice
En ese momento, en Bitcoin Hoy, en el canal de Bitcoin Hoy, también veía los mercados tradicionales y ahí la empecé a mostrar. A lo largo del año, de vez en cuando iba mostrando esta cartera. ¿El por qué? La hice con los alumnos de Crece Trader, aproveché que la estaba realizando para mí y desde ese punto de vista formativo estuvimos viendo en el curso de avanzados eh, el porqué de esto. Porque estaba saltando el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, donde estaba involucrado pues, Estados Unidos, Europa, etc. Se veía venir que, sabiendo que estaban completados ya las quintas fases del SP500, el Nasdaq, el Dow Jones, en Europa el DAX, el Eurostock y muchísimas compañías, las tecnológicas, habían llegado a precios objetivos, quinta fase, teníamos un año y después con todas las circunstancias que han habido de recesión, de inflación, en un momento correctivo, y este era un sector que daba una gran oportunidad porque con el conflicto estaba claro que el precio del petróleo se iba a disparar. Por eso formé esta cartera. Y claro, ahora está todo el mundo, después del anuncio de ayer de la OPEP, poniendo el ojo en ellas. Y he leído algunos artículos hoy hablando sobre Exxon, una de las compañías. Bueno, no solo esa, te voy a hablar de otra. Aquí vemos el peso que tenía ExxonMobil. Yo puse dos compañías de Estados Unidos y dos de británicas para diversificar un poco, si se puede diversificar un riesgo que es todo de lo mismo. Bueno, y siguen estando con esas ganancias. Con respecto a ExxonMobil, vamos a ponerla por aquí, efectivamente está, además vemos que pues, el gap alcista con el que abrió en el día de ayer está metido en todo después de todo este lateral, pues sin que tengamos referencias de refugios de mediano plazo, etcétera, que no lo he colocado todavía en la plataforma que tengo para las operaciones. Vamos a verlo entonces en la otra. Venimos aquí, en la de análisis. Tenemos los $99, un soporte importante, un refugio a mediano plazo, los $110. El precio con el que abrió este año 2023 se dirige hacia los 121. Desde luego, si rompe esta zona, pues ya tendríamos un siguiente objetivo en los 144. Si además vamos buscando en toda esta corrección y nos quedamos con esta última fase en la que se encuentra el precio después de este mínimo que tenemos por aquí, si vamos midiendo hasta dónde ha corregido, el momento de ruptura, la ruptura también de máximos que van disminuyendo, etcétera, pues tenemos precios objetivos y el 50% de ganancias de esta pauta que está haciendo de la primera fase coincide prácticamente con los $143. O sea, aquí tendríamos un segundo objetivo y aquí un primer objetivo de corto plazo calculado. Bueno, darle una vuelta a este análisis a ver, como digo, si coincide con lo que tú vas viendo, porque después a mí una que sí que me gusta mucho, como está ahora mismo, pues es esta otra compañía. Su ticket lo tenemos ahí, es OXY, y también evidentemente ayer nos dejó un gap alcista al llegar a esta referencia de aquí de pivot, pues cercana hasta donde estuvo su cierre. Vemos que sí que ha corregido un poco durante ese momento, pero y bueno, que puede venir hacia los $62. Este es el precio con el que abrió este año 2023. Bien, y nos puede ir dejando poco a poco toda una pauta, rompiendo los $69. Pues vamos a esperar a ver un poco, o yo al menos voy a esperar, pero es de las que más me gustan, a ver la fortaleza que tiene al romper esta zona, si retrocede hacia los $62 y entonces sí que podríamos tener, pongamos que termine retrocediendo y nos deje una segunda fase, de tal manera que veamos la oportunidad entonces de una incorporación al corto plazo. Bueno, esta es una de las petroleras que ahora mismo me gustan y le estoy siguiendo, pero además, si buscas, verás que es una de las preferidas también de Warren Buffett. Fue por eso por la que le puse el ojo encima y miré a ver que estaba. Técnicamente, pues digo que está en un momento interesante. Ya para acabar, lo voy a mostrar en la serie semanal cuál es la disposición en la que se encuentra. Y aquí se ve ampliamente el por qué le tengo puesto el ojo encima.
y es toda esta fase de máximos crecientes hasta que ha parado ahí. Entonces sí que tenemos una fase en la que puede estar entrando en un momento correctivo. Voy a intentar ajustarlo al máximo. Ahí lo tenemos. Está entrando en una segunda fase en la serie semanal, y eso, si la vamos mirando en la serie diaria, nos podría dar un momento de entrada. Bueno, con respecto a los datos que podemos tener hoy en el calendario macro, tenemos algunos que son importantes. Para mí el más importante de todo, ahora aparte del dato de la inflación, es el anuncio del empleo en Estados Unidos, que es el próximo viernes. Veremos las nóminas no agrícolas, se desplazan a esta semana porque la semana pasada el primer día coincidió con viernes, por tanto no se anuncia sino en este segundo viernes. A ver cómo va el dato del empleo, pero iremos analizando eso en algún otro vídeo, probablemente en el siguiente. Nos encontramos en el siguiente análisis, en el siguiente vídeo.